Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el capítulo número 6 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Como siempre vamos a invitarles a que hagan una confesión de vida. Tenemos una guía elaborada con los dogmas de fe, los dogmas de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos obviamente incluidos en los dogmas también. El pecado que Dios no perdona, el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En esa guía está detallado todo. Te invitamos a que me hagas llegar un mensaje por correo electrónico para que te pueda hacer llegar esta guía. Esta guía está en español y está en inglés para los que lo requieran así. También pedimos que pues la engargoles y que veas los videos. Esta guía consta de, son 6 videos. Te voy a dejar los 6 links que están en YouTube, están en este canal, en otro canal. Y que pues nada más es que tú descargues la guía, la imprimas, la encuadernes y vayas checándola junto con los videos. En los videos voy explicando en qué consiste la guía, pecado por pecado, para que tú con un marcador pues simplemente vayas subrayando y vayamos haciendo uso de, más bien, vayamos haciendo ese razonamiento de conciencia, ese examen de conciencia que nos hace falta para saber si hemos pecado o no y sobre todo cómo confesar el pecado. Recuerda que en este tiempo de Cuaresma lo ideal es que hagas una buena confesión de vida. Nuestro Señor es lo que más quiere, que hagamos una buena confesión y que limpiemos nuestra alma de todo pecado. Recuerda que pecado no confesado, pecado no perdonado. Bien, vamos con la lectura. Escuchemos. Somos pues los ayudantes de Dios y ahora le suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Las pruebas de un apóstol. Nos preocupamos de toda circunstancia, de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo. Las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las tentaciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tantas críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad, por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan 1000 penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos. A muchos no tenemos y muchos no tenemos nada y lo poseemos todo. Corintios, les hablo con franqueza. Les abro mi corazón. Estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Páguenos con la misma moneda. Les hablo como a hijos, sean más abiertos.
Y miren que aquí vamos a detenernos un poquito porque aquí San Pablo está reprendiendo a los corintios y les dice, les hablo con franqueza, pero fíjense, ¿por qué hablo, por qué este mensaje repetimos? Vamos a tomar las escrituras en nuestra vida diaria. Imagínate que los corintios somos nosotros. Fíjate lo que nos quiere decir San Pablo. Les hablo con franqueza, les abro mi corazón. Estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Es decir, no queremos escuchar, no nos gusta que nos corrijan, porque aquí no nos está juzgando San Pablo. San Pablo está corrigiendo a un pueblo. Recuerda que San Pablo iba y predicaba a los pueblos paganos y ya había recorrido San Pablo el caminar, ya les había enseñado a los pueblos paganos, digamos, ya los había catequizado, ¿sí? Ya habían recibido una catequesis por parte de San Pablo. Pero San Pablo manda estas cartas, ¿por qué? Porque los corintios tienen muchas dudas, ¿no? Yo creo que es normal, es como cuando nosotros estamos en el catecismo o estamos en un grupo y nos estamos formando en la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos dudas, ¿no? Se va, digamos, la persona que nos enseña y de repente yo estoy en casa leyendo como ahorita y tengo dudas, no entiendo. Entonces necesito preguntarle, ¿no? A esa persona que me está instruyendo, llámese sacerdote o llámese un laico como yo, como tú. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí San Pablo lo que nos está diciendo es, estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Hay muchas personas que aún, digamos, en el camino del Señor se encierran, porque a veces nos gana la soberbia, nos gana el egoísmo, a veces nos creemos lo sabelotodo, ¿no? Tenemos un don y pensamos que no necesitamos de nadie más y que nosotros mismos vamos a poder y digamos, Dios es el que nos va a iluminar. Pero ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que Dios nos da los dones, no debemos de cerrarnos, sobre todo al diálogo con los demás, porque yo soy de la idea, y es una opinión personal, que siempre aprendemos de todos, ¿sí? Yo puedo aprender algo de una persona, por ejemplo, de adoración. Tal vez yo no sea, o no haga, no digamos, en la adoración no sepa algunas cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, cómo postrarnos ante el Señor, tal vez yo me paro, ¿no? Y tal vez las personas de adoración me puedan corregir y decir, no, ¿sabes qué? Es de rodillas. Y sabes que para una mejor adoración al Señor es postrado, tu cabeza en el piso, ¿no? Entonces, si te vas dando cuenta, a eso es a lo que voy. Uno va aprendiendo de todos, sobre todo en la iglesia, en las cosas y en el servicio al Señor. Y ya no nada más en la iglesia, en el mundo. Tú ve tu trabajo, ve la escuela con los compañeros de clase, ¿no? Que de repente a veces un compañero tiene más aptitudes para hacer algún trabajo o es más inteligente, digámoslo así, porque todos somos inteligentes, pero a veces su capacidad de razonamiento es un poco mayor, ¿no? Dios le da dones a cada uno de diferente manera y tal vez esa persona, ese niño, esa niña es bueno para las matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Tú te acercas a él para que te ayude, que te enseñe a comprender mejor. Si te diste cuenta, el maestro dio la clase, mas sin embargo no todos lo entienden. Algunos, repito, tendrán una capacidad para entender más rápido que otros, pero tarde o temprano, dependiendo de cómo lo enseñen, porque también depende de tu capacidad, de cómo, de tu carisma, cómo es que tú aprendes, ¿no? A veces, muchas ocasiones aprendemos muy rápido con los ejemplos, a veces necesitamos más de un ejemplo, que sean 10 ejemplos diferentes para comprender. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que San Pablo dice, estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Páguenos con la misma moneda. ¿Qué quiere decir? Abran sus corazones a la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque, repito, yo no podré ser el mejor predicador, habrá muchos en el mundo, pero de todos puedes aprender algo y como dice San Pablo, quédate con lo bueno y aparte aprende a escuchar, porque repito, si no estaríamos cayendo en soberbia. Después dice, les hablo como a hijos, sean más abiertos. San Pablo es lo que nos dice, seamos abiertos, no creamos que no podemos aprender de nadie más, sea niño, sea adulto, sea joven, lo que sea mujer o sea hombre. Recuerda que Dios no discrimina por sexo. Bien, y pues bueno, te habla también de las pruebas de un apóstol. San Pablo dice que seamos abiertos a todo, ¿por qué? Porque está hablando de las pruebas, ¿no?
¿Qué es lo que sufrimos? Llámese, repito, sacerdote, es decir, aquí está hablando San Pablo de cristianos en general. Todo aquel que sigue a Cristo y que predica a Cristo y que aparte sus obras reflejan a Cristo, cuando habla de sus obras es su forma de vida, dice San Pablo, eh, que vas a tener, dice, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo. Tienes que estar preparado para soportarlo todo por Cristo. ¿Qué es lo que tienes que estar preparado para soportar? Persecución, privaciones. ¿Qué quiere decir persecución? Aquí hay dos cosas que hay que comprender. La persecución anteriormente, digámoslo así, bueno, desde nuestro Señor Jesucristo a la fecha, ¿no? Desde el año cero, digámoslo así, al año 2023 que estamos. ¿A qué se refiere la persecución? Muchos piensan o pensábamos, porque yo quiero incluirme ahí, que ese tipo de persecución era más verbal. Es decir, que teníamos persecución por parte de nuestra familia, por parte de nuestros amigos, y cuando hablo de persecución es ese señalamiento que te hacen, ¿no? Ah, mira, el que va a misa todos los domingos, ah, mira, el que ya según ya cambió de vida y mira cómo es, ah, mira que que según es predicador, o mira que que va a la iglesia y que sirve según con el Padre. Es decir, tenemos a veces que soportar las malas habladas. Y muchas veces pensamos que la persecución es esa, ¿no? Que nuestra propia familia nos persigue y nos critica por ser cristianos, pero esa es una parte de la persecución. La otra persecución es la que sufrió Cristo tal cual y la que han sufrido los santos. ¿Cuál es ese tipo de persecución? La física. Y cuando hablo de la física es que hay gente, ¿sí?, que te va a perseguir por ser cristiano. Y esa gente puede ser pagada por los políticos, los masones, por las propias sectas protestantes que también te van a perseguir. Un ejemplo muy claro, ¿no? Que a veces no les gusta que los debatas o que les corrijas. Y si ellos tienen poder económico, te van a mandar gente de choque. Hablo de ese tipo de gente que te va a mandar gente de choque, que te va a querer golpear, que te va a querer espantar, que te va a querer asaltar, que te va a querer matar. O sea, al grado de que te va a querer matar. Esa es la otra persecución de la que muchos no hablan y que en estos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, sí se va a sufrir. O sea, va a ser tal cual literal, una persecución literal a muerte. Entonces, ¿por qué? Por el nuevo orden mundial. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que tienes que estar preparado, porque nuestro Señor aquí, y lo dice San Pablo, lo repito, dice, demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo, persecuciones, ya hablamos persecuciones, privaciones. ¿De qué te tienes que privar? Eso aquí es muy importante y muy interesante. ¿De qué privaciones está hablando San Pablo? ¿Recuerdas a Luisa Picarreta de lo que mencionábamos? Los apegos. ¿Qué apegos tienes? ¿Cuáles son esas privaciones que tú tienes que tener? Muchas veces yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a salir yo quiero salir con la familia, quiero salir, tengo programado para Pentecostés, un ejemplo, después de Pentecostés tengo programado salir con la familia, en familia, a donde sea. Pero ¿qué pasa? Tal vez me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te necesitamos para que des una prédica. O ¿sabes qué? Te necesitamos porque necesitas ayudar al Padre porque va a hacer esto. Y ese tipo de privaciones, es decir, la mayoría de la gente, ¿por qué optaría? No, ¿sabes qué? Yo me voy por la familia. Yo, ¿sabes qué? Yo me voy de vacaciones porque ya tengo apartado, ya había hecho compromiso. Y entonces te tienes que privar de los gustos, de lo que tú quieres, de tu querer. Muchas veces no nos gusta porque, repito, y ese es el camino de Dios. Tienes que poner siempre en primer lugar a Dios antes que a lo demás, así sea la propia familia. Y eso cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque uno está apegado a los seres queridos, a los amigos, a los gustos que tú tengas, a los proyectos de vida. Y a veces, muchas veces por eso no somos buen ejemplo como cristianos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos. No hacemos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Entonces San Pablo dice, desapégate.
Dice las privaciones, nos tenemos que desapegar de lo que queremos, a eso se refiere San Pablo. Entonces tenemos persecución, privaciones. ¿Qué más tenemos que sufrir si queremos ser cristianos? ¿Qué tenemos que soportar más bien? Los azotes. Los azotes. Aquí San Pablo está hablando de los azotes y aquí es literal. Cuando hablo de los azotes, recuerda que en las cartas anteriores de San Pablo, en la de Romanos y Hechos de los Apóstoles, San Pablo, cuando iba a predicar a todos estos pueblos, lo golpearon, literalmente. O sea, estamos hablando de que sí lo golpearon, de que él sufrió burlas, de que sufría todo tipo, digámoslo así, digamos, maltrato físico. Entonces ahí hay que tener también eso en cuenta, que va a llegar un momento en el que se va a tener que soportar eso. ¿Qué más? San Pablo dice las tentaciones, obviamente. Tentaciones, estamos hablando de todas aquellas pasiones desordenadas que a veces tenemos como seres humanos. Y en estas tentaciones están los 7 pecados capitales de los cuales hemos hablado y que por eso te invitamos a que hagas la confesión de vida y que ahí lo cheques, porque ahorita me extendería mucho, además de que ese tema ya lo he dado. Acuerda que las tentaciones es todo pecado capital que tú sientas que te atrae. ¿Qué pecado te atrae? La avaricia, te gusta mucho el dinero, te gusta mucho el dinero y por eso trabajas 2 turnos, por eso trabajas mucho tiempo, por eso tú quieres un sueldo muy bien pagado y ambicionas más, porque quieres un carro, una moto, un departamento, algo, es decir, algo que realmente lo que está haciendo es que enfoques tanto todo el tiempo de tu vida en un trabajo para ganar dinero, para volverte rico o para conseguir eso, que ese tiempo que le estás dedicando de más al trabajo o a las cosas pues sí, prácticamente eso, a actividades que te dejen riqueza, tú pudiste dedicárselas a algo más. Repito, el trabajo no es malo siempre y cuando se haga en orden, que tengas tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para alguna actividad física, tiempo para la lectura de la Biblia, tiempo para ir a misa, tiempos para todo. Todo te está permitido, pero no todo te conviene. Las cosas en exceso no te convienen. Y bueno, podemos ver avaricia, lujuria, pereza espiritual, envidia, soberbia, ¿qué más? Gula, ¿no? Entonces, si te vas dando cuenta, ahí están los pecados capitales. Tú tienes que analizar en qué pecado capital eres más susceptible, porque aquí San Pablo está hablando de que los conversos, los que siguen a Cristo, van a tener tentaciones. Y ojo, ¿por qué les menciono esto? Porque aún los conversos tienen o tenemos nuestras debilidades. Y esas debilidades o vicios se tienen que convertir en virtudes. Tenemos que hacer todos esos vicios que nosotros traemos porque, por ejemplo, tú te conoces y yo me conozco y sé cuál es mi tentación. Porque nos podemos hacer tontos, pero nosotros sí sabemos en qué podemos caer, cuál es nuestra debilidad. Si tú identificas tu debilidad, entonces tienes que hacer algo. Una vez identificando esa debilidad, tienes que empezar a hacer algo de lo que la iglesia enseña. ¿Para qué? Para que lo conviertas en virtud. Un ejemplo rápido. Vamos a suponer que a ti te gusta mucho el pecado capital en el que más se cae, la lujuria, ¿no? Que tú digas, oye, ¿sabes qué? Es que pues yo no puedo estar sin intimidad con mi pareja. ¿Qué es lo que pasa? Puedes ayunar. Un ejemplo de los que la iglesia da para que te puedas tú ayudar es el ayuno. Si tú ayunas, vas menguando la carne, ese placer desordenado que tú tienes, porque repito, tener intimidad no es malo con tu pareja, siempre y cuando estén casados, no es malo, pero tal vez tú tienes, es un exceso, por lo que hayas vivido, lo que sea, tú dices, híjole, yo no puedo estar sin tener mucha intimidad. ¿Y qué es lo que pasa? A veces vienen los métodos anticonceptivos, etcétera, que son en contra de la vida, ¿no? Y ahí viene algo que la iglesia enseña a decir, bueno, aprende a menguar la carne. Si tú debilitas la carne, fortaleces el espíritu. Y algo que ayuda mucho en eso son los ayunos.
Y los ayunos podrás hacer los que tú puedas, porque tú también te conoces, digamos, físicamente. Si no tienes alguna enfermedad, pues adelante, puedes intentar el ayuno de 40 días a pan y agua de misión Rúa, puedes intentar el ayuno de Esther, 3 días, ¿no? Sin apuro, ese sí es seco, sin agua ni comida. Puedes ayunar miércoles y viernes, puedes hacer un ayuno de un día. Por ejemplo, tú que vas empezando, puedes empezar a ayunar un día y puedes ponerte un horario, pero al final tienes que cumplir las 24 horas a pan y agua. El pan que necesites, pan integral que necesites, que no sea pan de dulce, y el agua simple. Y tú puedes ir de a poquito, ir progresando, porque recuerda que Dios no es estricto ni exigente. Lo que Dios quiere es, como dice, que luches, que tengas, como dice San Pablo y lo que leímos, hablo como a hijos, sean más abiertos. Es decir, si tú dices, ok, yo tengo ese problema, estás reconociendo que tienes una debilidad. Ahora, ya que reconocí que abrí mi corazón a Cristo y le dije, Señor, sí, tengo esa debilidad, ¿qué hago? Lo más importante de una persona es identificar su debilidad y luego, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Y como decimos, bueno, en este caso el ejemplo, terminándolo, los ayunos, ya que que estés haciendo constantemente los ayunos, tú mismo te vas a dar cuenta que Dios va a ir derramando esa gracia. Pero en el ayuno también tienes que mezclar la oración, el rosario sobre todo. Pídele a nuestra madre que te ayude. Madre, sabes que derrama la gracia sobre mí porque yo tengo este problema. Y esa oración es personal, ¿sí? Tú la tienes que hacer diario, sobre todo los días que ayunes. ¿Por qué? Porque a medida de que tú hagas oración, recuerda que la oración es la plática que tú tienes directamente con Dios, ¿sí? Y ya tienes a nuestra Madre, la Virgen María, como intercesora para que ella, como en bodas de Cana, abogue por ti y Jesús sea el que cumple el milagro. Dios cumple el milagro a través de la intercesión de nuestra Madre. Y poco a poco irás tú viendo ese avance. Hay algunos que puede ser el proceso rápido, hay algunos que puede tardar, pero todo va a estar en tu lucha. Repito, todo en tu querer. Si tú quieres, puedes. Si no quieres, siempre vas a estar metido en el pecado y nunca vas a salir de ahí porque tú no quieres. Por eso, repito, San Pablo dice, tengan el corazón abierto, ¿sí? Corintios, les hablo con franqueza, les abro mi corazón, estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Si tú te encierras y no reconoces que tienes debilidades, tristemente te voy a decir algo, vas a seguir en el pecado. Y sobre todo el pecado de soberbia porque ni siquiera quieres aceptar que estás equivocado y que estás mal. Continuamos, dice. Entonces, azotes, tentaciones y luego las oposiciones violentas. Y esas oposiciones violentas son todas las personas que se oponen al Evangelio. Y aquí hablamos de los ateos, movimientos, por ejemplo, de la bandera multicolor, ¿sí? Que no quieren que hablemos de que Dios hizo solamente hombre y mujer. Ahora ellos ya quieren implantar una nueva ideología, ¿no? Esta ideología que va contra la palabra de Dios, a eso se refiere San Pablo cuando habla de oposiciones violentas. Y digo violentas porque ese tipo de mujeres u hombres no se prestan para el diálogo. Lo que quieren es un choque, es confrontarte directamente. Si tú dialogas con alguien que es de la bandera multicolor, no se va a prestar, difícilmente se va a prestar al diálogo. Y si le ganas, que lo vemos, por ejemplo, un ejemplo te pongo, ve a Agustín Laje, este chico argentino que debate mucho sobre esos temas. Y si tú te das cuenta, en sus conferencias, a pesar de tener seguridad, es atacado. Entonces, aquí habla San Pablo de ese tipo, ¿no? De organismos, porque para mí es una organización. Entonces, y pues obviamente tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar, yo te repito, si ellos dialogaran sería diferente, pero se presta mucho para el choque. ¿Qué más? Tenemos, dice, oposiciones violentas, las fatigas, también las fatigas, y las noches sin dormir y los días sin comer. Esto es muy, muy importante también. Muchas veces nos podrá pasar, ¿no? Que a veces vamos en misión, sobre todo cuando los que bueno, no sé si has compartido esa parte, ¿no? Pero se te comparte, o por lo menos yo sí puedo compartirte esta parte a veces del testimonio de que cuando tú vas a veces de misión o vas a evangelizar o a predicar, a veces no comes. ¿Por qué? Porque estás en la prédica, se te pasa el tiempo, el día se te fue y estuviste todo el día y a veces no puedes comer o a veces no duermes bien. Y sí pasa.
pero pues eso es parte del camino y no te va a pasar siempre, porque tampoco vamos a exagerar. Pasa cuando tenga, digamos, tiene que pasar y cuando lo tengas que sufrir. Por eso dice San Pablo que tienes que soportar eso. Si quieres seguir el camino de Dios, tienes que soportarlo. Y luego dice, procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto, bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero. Y eso es claro, ¿no? Todos los que han soportado esto, pues obviamente están fortalecidos en el Espíritu Santo. Y luego dice, unas veces nos honran y otras nos insultan. Otras cosas con las que tenemos que soportar. Y digo, sobre todo lo malo, porque si a nosotros nos honran, pues generalmente uno está contento, ¿no? Porque a qué persona no le gusta que siempre hablen bien de nosotros, ¿no? De ti. A qué persona no le gusta que te den un buen trato, ¿no? Yo creo que a todos. Pero ¿qué pasa cuando nos insultan? Pues obviamente no gusta, pero tenemos que soportarlo. Dice, recibimos tanto críticas como alabanzas. A nadie le gusta que lo critiquen, pero sí que lo alaben. Eh, ¿Qué más? Dice, aunque decimos la verdad, pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad. Perdón. Y eso también es cierto. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad. ¿Por qué? Porque, repito, con toda esta ideología, digamos, el sistema, a través de los medios de comunicación, donde hace ver que el que está mal es la iglesia, porque la iglesia pareciera que te impone cargas muy difíciles, que te cuarta tu libertad, que no tienes derecho a la libertad. Y entonces los mentirosos pareciera que fuéramos nosotros, ¿no? Y los que están en la verdad es lo que te dicen los medios de comunicación. Sin embargo, sabemos que eso es parte de lo que nos toca. A Jesús lo tachaban de mentiroso, los propios judíos, su propio pueblo. Imagínate, antes sin haber medios de comunicación, la gente te va a decir siempre que tú eres mentiroso, que no hablas con la verdad, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces la palabra de Dios es tan fuerte que no les gusta, sobre todo cuando esa persona, pues, digamos, está tan arraigada en el pecado que pues sí se le hace difícil, ¿no? O sea, que tú llegues y le prediques y le digas que lo que está haciendo está mal o que tiene que tener un cambio de vida, pues no gusta, pero no gusta no porque esa persona no quiera. En lo personal considero que es porque para la persona es muy difícil salir del pecado, pero es difícil porque no lo quiere intentar, como repito, San Pablo dice, no ha abierto su corazón, se encierra, o sea, se encierran a sí mismos y no quieren un cambio de vida, no lo quieren intentar. Bien. ¿Qué más nos dice San Pablo? Dice, nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Y eso lo sabemos, ¿no? Si los castigos vienen, los que están en el camino de Dios no son ajusticiados. ¿Por qué? Porque Dios protege a su pueblo fiel. Y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Estaban los castigos. Vamos a poner un ejemplo rápido, las plagas de Egipto. Dios manda el castigo a los que no están con Dios, con el Padre Yahvé. Protege a todo el pueblo judío, menos a los de Egipto. Entonces, sabemos que aunque Dios mande un castigo, si tú estás en gracia de Dios y estás con Dios, no te va a caer el castigo, ¿vale? ¿Qué más dice? Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Y eso también, esto sobre todo tenemos que aprenderlo. Porque muchas veces a las personas que sufrimos o que nos tocan este tipo de calumnias, nos es muy difícil estar alegres, porque repito, o sea, si a ti te hacen un daño, pues no vas a andar con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Si a ti te insultan o digamos, te persiguen o te violentan, pues no vas a estar con una sonrisa en la cara. Difícilmente una persona va a ser alegre. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que la vida nos trate mal, ¿sí? Inclusive, ya no digamos algo así, cuando te peleas, ¿no? Verbalmente con alguien, generalmente tu frustración no tienes una sonrisa en la cara. Entonces, San Pablo aquí dice que nos tocan mil penas y permanecemos alegres. ¿Por qué? Porque las personas que van aprendiendo a sufrir y que van aprendiendo que todo esto es un camino de ser cristiano, pues obviamente ya va tomándole más sentido, ya va diciendo, Señor, pues yo te ofrezco este sufrimiento. Y ya lo ve de otra manera, no pierde la paz, no pierdes la tranquilidad, porque sabes que es algo que tienes que de alguna manera ofrecerle a Dios ese sufrimiento, digamos, todo lo que te pueda pasar malo, ofrécelo a Dios cuando te pase, Señor, tú así lo quieres y
y yo lo voy a soportar por ti, te lo ofrezco. Esto que tú me estás poniendo en el camino, digamos, esta tentación, esta prueba, esta persecución, esta mal hablada, este azote, lo que sea, esta oposición violenta, yo te la entrego, Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va a dar esa tranquilidad. Cuando tú le entregas el sufrimiento a Dios y aceptas que estás sufriendo por Él, por amor a Él, ahí en ese momento vas a empezar tú a sentir esa gracia de no perder la paz, de no enojarte, de estar tranquilo, de saber que como Job, a Job Satanás lo tentó, sin embargo él nunca perdió esa esperanza de que Dios sabía que tarde o temprano le iba a restaurar y que nunca lo iba a abandonar aún en las peores circunstancias. Entonces es con lo que nos tenemos que quedar. Y luego dice, somos pobres y enriquecemos a muchos, no tenemos nada y lo poseemos todo. Y aquí San Pablo cuando dice, somos pobres y enriquecemos a muchos, ¿qué quiere decir? Que precisamente a través de esa pobreza, no está hablando tal cual literal, sino esa humildad que tengamos y esas ganas de querer predicar a Cristo, porque esa es la misión, predicar, evangelizar, enriqueces a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a compartir palabra de Dios, ayudas a los demás a crecer en su fe, porque así todos empezamos desde cero, ¿sí? Empezamos con nuestra conversión y lo que queremos es aprender de Dios, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, cuando digamos somos tentados, cómo salir de la tentación, ir aprendiendo entre tú más busques de Dios y vayas leyendo su palabra, vas a ir enriqueciéndote y vas a saber qué tienes que hacer, inclusive, como te digo, en las adversidades. Y a veces pasa, ¿no? Que tenemos que soportarlo aún, ¿por qué? Porque muchas personas lo que quieren es como que una solución, ¿no? Decir, yo estoy sufriendo, no me gusta sufrir, dame una solución, Señor. Pero no, a veces tenemos que aprender a sufrir, que es aquí a lo que nos invita San Pablo. Continuamos y dice, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tienen que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues aquí el Señor nos invita a, por último, ya después de todo lo que nos dice San Pablo, que no hagamos un compromiso con el mal, es decir, en este tema tan delicado del camino a Cristo, a veces nos toca predicarle a personas, digamos, que no están con Dios, ateos, masones, brujos, esotéricos, chamanes, santeros, de todo tipo de prácticas ocultas, que no creen en Dios o que ellos piensan creer en Dios y que están mezclando las cosas. ¿Qué es lo que pasa? San Pablo dice que no podemos mezclarnos y eso es verdad, es decir, y quiero aquí aclarar algo. Una cosa es que tú vayas y les prediques o que ellos vengan a ti y te pregunten. Si tú estás hablando con una persona de ese tipo, no está mal. O sea, lo que Dios no quiere es que tú les dejes de hablar. Ah, como tú eres ateo, pues yo no te hablo. Ah, como tú eres chamán, pues yo no te hablo. Ah, como tú eres esto, yo no te hablo. No. Aquí lo que San Pablo está diciendo es, tú vas a predicar, vas a compartirles, pero si una vez que tú les compartiste de Jesús, de que sus prácticas que están haciendo está mal, o que en lo que ellos creen, en el ídolo que ellos creen está mal, si después de eso ellos no quieren cambiar, ya no te mezcles con ellos. Ahora sí, ¿por qué? Y repito, no es que tú les dejes de saludar, no es, con esto no estoy hablando de que tú les niegues el saludo, que tú les niegues una plática en algún momento. ¿Por qué? Porque no serías cristiano. Lo que San Pablo quiere decir es que si, por ejemplo, ellos te invitan, ¿no? a un lugar
o a convivir con ellos, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como no han aceptado la palabra de Dios, muchas veces inclusive te pueden hacer daño, y un daño tal vez no tanto físico, antes de físico va a ser un daño espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el Señor y San Pablo, perdón, en las cartas de los apóstoles se le mencionan, ¿no? Cuando tú vas compartiendo la palabra y Jesús le dice a sus apóstoles, si ves que no reciben la palabra de Dios, sacúdete el polvo de las sandalias y vete. Es decir, que te está dando ahí a entender el Señor. Continúa el camino de evangelización con los que no están cerrados de corazón, porque ellos han cerrado el corazón. Piensan que su ídolo o su Dios en el que ellos creen o la práctica que ellos realizan, pues es lo correcto. Y entonces no quieren aceptar tu prédica, no quieren aceptar a Cristo porque simplemente están tan llenos de soberbia que ellos piensan que lo que ellos hacen es correcto y tú eres el mentiroso, el equivocado. Ya San Pablo lo dijo. Entonces es esa la razón, ¿no? Espero que haya quedado claro, que repito, no se refiere a dejarles de hablar así nada más, simplemente compárteles. Si ves que no aceptan a Cristo, aléjate mejor, vete y predica a los demás y listo. Si ellos te saludan porque tal vez son vecinos, porque son amigos o porque los conoces de lejos, si cuando tú los ves por la calle, pues los puedes saludar sin ningún problema. De repente pueden platicar si es que él quiere nuevamente un tema, pero hasta allí. Tú no le debes de buscar porque entonces te puedes caer en el engaño. Recuerda que Satanás tiene muchas formas de caer, de hacernos caer en tentación. Entonces, mucho cuidado con eso. Y pues bueno, esto es parte, es todo. Lo del Evangelio hemos aprendido esto. Espero te haya quedado claro. Si tienes dudas, me los dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga.